Bueno, estamos en la parte teórica, ¿no? Ecuaciones diferenciales de orden superior, trabajando la teoría de las ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? Decíamos, bueno, hablamos del problema del valor inicial, decíamos que la idea es construir un sistema de ecuaciones lineales y de ese sistema, pues podría haber única solución, infinitas soluciones o no tener solución, ¿sí? De todas formas, eso es referente al sistema que usted construye. No puede decir nada en forma general, o sea que si el sistema le da única solución, no quiere decir que el problema del valor inicial tuviera única solución. Tendría única solución en este sistema, para esta familia, la familia que uno encuentra originalmente, ¿no? Si uno quería en realidad unicidad, debería estar seguro de encontrar la solución general. Por lo tanto, el sistema representaba un sistema general, donde si la solución era única es porque solo hay una y no más. ¿Sí? Y para eso, pues también se trabajó el teorema de asistencia de unicidad. Y en el teorema de asistencia de unicidad, lo que colocamos, teorema de asistencia de unicidad, es que los coeficientes de la ecuación lineal tienen que ser continuos, ¿sí? Junto con el coeficiente, eh, ¿cómo lo habíamos llamado? El Gx, coeficiente independiente, el término independiente, tenían que ser continuos en un intervalo, el punto debería estar en el intervalo, eso siempre se cumple, y lo más importante, el coeficiente principal, ¿no? Tiene que ser diferente de 0 para todo x en y. Entonces ahí uno sí puede garantizar que existe la solución y que la solución es única. Entonces hicimos un problema en donde no. Entonces acá el coeficiente principal se tomó como x al cuadrado, el cual puede ser igual a 0 en 0. Y teníamos aquí algunas soluciones y a partir de las soluciones hacíamos combinaciones lineales y obteníamos una familia, ¿sí? Y en esa familia el problema del valor inicial tendría una única solución, ¿no? Pero también podríamos construir nuevas familias a partir de, por ejemplo, x al cubo. Simplemente podemos formar una función a trozos y en esa función a trozos tendríamos la función valor absoluto de x por x al cuadrado, la cual también es solución. Y si la mezclamos, la combinamos con x a la 4, pues también tenemos otra familia biparamétrica donde el problema del valor inicial también va a tener única solución, ¿sí? Entonces, la única solución corresponde es a la familia. Si fuera general, entonces ahí sí podríamos garantizar la unicidad, pero en este caso la primera no es general, la segunda no es general. ¿Por qué? Por el coeficiente principal. Bueno, y hablando de las soluciones, hicimos primero una clasificación de las ecuaciones diferenciales, ¿no? La colocamos en homogéneas y no homogéneas. Y hablamos de la homogénea asociada. Y estamos hablando de la teoría para las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, ¿no? Decíamos que el conjunto de soluciones particulares en un intervalo i forman un subespacio vectorial del espacio de las funciones en i. Primero, ¿qué quiere decir? Que todas las soluciones, al fin de cuentas, van a ser funciones. Y lo otro es que podemos hacer combinaciones lineales y de esa forma crear familias. Entonces, si usted tiene m soluciones particulares, usted las combina y crea una familia, ¿sí? Que podría llegar a ser de m parámetros, siempre y cuando sean independientes. Entonces, hablamos un poquito del concepto de dependencia-independencia, ¿sí? Si las familias son independientes, entonces ahí sí podríamos asegurar que hemos construido una familia de m parámetros, ¿sí? Hicimos ejemplos de dependencia, independencia. Y escribimos al final cómo se determina si las funciones son dependientes o independientes. Entonces simplemente hay que hacer una combinación lineal y igualarlas a 0. ¿Sí? Esto se traduce en un sistema de ecuaciones homogéneos, el cual siempre va a tener solución, por lo menos existe la solución trivial, ¿no? Que todas las constantes sean 0. O puede tener infinitas soluciones. Si tiene infinitas soluciones es porque existen soluciones en donde no todas las constantes son ceros. Entonces ahí es donde son linealmente dependientes, y si la única solución es la trivial es porque son independientes, ¿sí? Escribimos ese concepto para funciones. Entonces, lo mismo, pero este 0 se le atribuye a la función nula. Entonces, todo se debe anular. Eso debe ocurrir para todo x en el intervalo. Ahí, al final, escribimos el resultado importante, ¿no? Si usted tiene una ecuación diferencial lineal homogénea
que cumple que los coeficientes son continuos en I, que por lo general siempre se cumple, y el coeficiente principal es diferente de 0 para todo x en I, entonces el conjunto de soluciones particulares forman un subespacio. Eso ya lo conocíamos. Pero en este caso es un subespacio de dimensión n. ¿Qué quiere decir? Que usted necesita n soluciones particulares, las combina y lo que crea es la solución general en este caso. Y este conjunto de soluciones se conoce, que en álgebra lineal se conoce como la base del espacio generado, que en ecuaciones se conoce como el conjunto fundamental de soluciones. Entonces, hoy vamos a trabajar esa parte. En el taller no coloqué ningún ejercicio de dependencia e independencia. Ya subí el taller 2, ya lo pueden mirar por ahí. Está al lado del taller 1. Y ahí solo coloqué ya hacer ejercicios, pero no coloqué prácticamente nada de teoría. Pero es bueno hacer estos ejercicios porque pensando en el examen final suelen aparecer, como es por escuela, ahí sí suele aparecer ese tipo de ejercicios, cosas de dependencia e independencia lineal. Entonces vamos a trabajar dependencia e independencia un poquito. Vamos a hacer ejemplos. ¿Sí? Estamos trabajando para funciones, todavía no estamos hablando de soluciones de la ecuación diferencial, simplemente para funciones. Entonces, por ejemplo, podríamos tener la función f de x igual a coseno al cuadrado de x, la función g de x igual a seno al cuadrado de x, y la función h de x igual a la constante 5. Todas están definidas en los reales. Entonces, podemos hablar como intervalo todos los reales. Entonces, esas tres funciones son linealmente dependientes. ¿Sí? Por lo menos hay una función que se puede construir a partir de las otras dos. Aquí es muy fácil saber cuál. H se puede escribir como una combinación de coseno y seno, porque coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Entonces, si multiplicamos por 5 ambas funciones, vamos a tener la función h. ¿Sí? Entonces, aquí basta simplemente con tomar 5 veces coseno al cuadrado de x más 5 veces seno al cuadrado de x, y eso nos va a dar 5, que es la función h. ¿Sí? Esa sería la forma fácil. Me da cuenta que por ahí no la vimos. Entonces, ¿qué tocaría hacer? Pues toca escribir la combinación lineal y transformarla en un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, hagámosla por ese lado. Entonces, simplemente a f le colocamos una constante c sub 1, a g le colocamos una constante c sub 2 y a h le colocamos una constante c sub 3. Y lo igualamos a 0. ¿Sí? Reemplazamos nuestras funciones. C sub 1, coseno al cuadrado de x más c sub 2, seno al cuadrado de x más c sub 3 por 5. ¿Sí? Tenemos tres incógnitas. ¿Qué necesitamos? Pues tres ecuaciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues dele valores a x dentro del intervalo. Entonces podríamos probar. Bueno, por lo general no, aquí sí el 0 funciona muy bien. Si todo se anula, no sirve esa ecuación. Entonces cuando x vale 0, podríamos reemplazar. Coseno de 0 vale 1. Entonces aquí nos quedaría c sub 1 más, voy a escribirla completa. Entonces reemplazando nos queda c sub 1, coseno al cuadrado de 0, c sub 2, seno al cuadrado de 0, c sub 3 por 0, c sub 3 por 5, esta es constante, igual a 0. Ahora sí, evaluando nos quedaría c sub 1, seno desaparece,
y nos quedaría 5 veces C sub 3. Listo, primera ecuación. Démosle otro valor, valores que sean muy fáciles de evaluar. Pensando en coseno y seno, pues fácil de evaluar es en, por ejemplo, pi medios. Entonces, coseno de pi medios, eso nos da 0. Seno de pi medios nos da 1. Más pi medios, C sub 3 igual a 0. Segunda ecuación. Y otro valor fácil de evaluar podría ser en x igual a pi. Coseno de pi menos 1 al cuadrado 1. Seno de pi 0. Nos quedaría C sub 3 multiplicado por pi igual a 0. Y ahí tenemos las tres ecuaciones. ¿Sí? Las quiero escribir matricialmente. C sub 1, C sub 2, C sub 3. Primera ecuación, 1, 0, 5 igual a 0. Segunda ecuación, 0, 1, pi medios igual a 0. Y tercera ecuación, 1, 0, pi igual a 0. Y ahí está nuestro sistema. Oiga, pero este sistema, la escribí mal a lo último, ¿no? Cuando usted reemplaza en C sub 3 siempre es 5. En C sub 3 no hay nadie que reemplazar. Esto es 5 veces C sub 3. Ahora sí. Porque el sistema ahorita sí está dando única solución. Y sería resolverlo. Entonces acá podemos hacer reducción. Con este 1 eliminamos el 1 de la tercera fila a la fila 3. Le restamos la fila 1. Nos quedaría 1, 0, 5 igual a 0. 0, 1, 5 igual a 0. 0, 0, 0 igualado a 0. Listo. Ahí terminó la reducción. C sub 1, C sub 2, C sub 3. Entonces se eliminó una fila, una ecuación. ¿Sí? Eso quiere decir que las tres ecuaciones en realidad no eran linealmente independientes. Había una ecuación que sobraba la tercera. ¿Sí? Y retomando, el sistema nos quedaría primera ecuación C sub 1 más 5 veces C sub 3 igual a 0. Y la segunda dice C sub 2 más 5 veces C sub 3 igual a 0. De la primera podemos despejar C sub 1. Y de la segunda podemos despejar C sub 2. Listo. Dejamos C sub 1 y C sub 2 en función de C sub 3. Entonces, cada vez que leemos valores a C sub 3, tenemos un valor para C sub 1 y C sub 2. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, tomar C sub 3 como 1. Por lo tanto, C sub 1 es igual a menos 5 y C sub 2 también es igual a menos 5. Por lo tanto, en este sistema sería de dimensión 1. ¿cómo? La solución de este sistema sería de dimensión 1. Solución de dimensión 1, no. Bueno, sí. Sí, porque quedó en función de C sub 3. O sea, geométricamente eso representa una recta en el espacio y una recta es de dimensión 1. Bueno, gracias. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, si le damos esos valores, pues ya tenemos todo, ¿no? Entonces, menos 5 veces coseno al cuadrado, menos 5 veces seno al cuadrado de x, más 5
pues efectivamente nos va a dar 0. Y eso es simplemente un valor, ¿no? Podríamos darle más valores. Entonces, son linealmente dependientes. Entonces, ese es el método para mirar dependencia e independencia. Va a ser uno más simple, uno que sean independientes. Entonces, otro ejemplo. F de x igual a tomar una función simple, a x. Y g de x igual al valor absoluto de x. Esas dos. Con dos funciones, o mejor dicho, dos vectores, hablando de espacios vectoriales, es más fácil mirar dependencia e independencia, ¿no? Para dos. Dos vectores son dependientes y uno es múltiplo escalar del otro, ¿no? Y aquí, obviamente, eso no va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando usted multiplica una función por un escalar, geométricamente, ¿qué le pasa a la función? Pues puede obtener una dilatación, una contracción o una reflexión, no más. Sabemos que la gráfica del valor absoluto se ve como una V, ¿no? Y la otra es la recta de identidad. No existe ninguna constante que tome una recta de identidad y la doble en forma de V. Eso no es una transformación lineal. Por lo tanto, son independientes. Bueno, entonces, el dominio de las dos funciones son todos los reales. Entonces, son independientes en todos los reales. Claro que si usted la restringe a los positivos, por ejemplo, o a los negativos, ahí van a ser dependientes. ¿Sí? Voy a escribir eso también de una vez. Y son linealmente dependientes en el intervalo, por ejemplo, desde menos infinito a 0. Bueno, tomando el 0, ¿por qué no? ¿Sí? Si tomamos la parte de los negativos, entonces ahí son independientes, porque usted toma valor absoluto, lo multiplica por menos 1 y obtiene la función f. ¿Sí? Esa sí se ve una vez. Entonces acá simplemente podríamos decir que g de x es igual a menos f de x. Uno es múltiplo escalar del otro. Valor absoluto de x va a ser igual a menos x. Cuando usted trabaja en los negativos, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí también se tiene algo importante, ¿no? Entonces la dependencia e independencia pues tiene que ver bastante con el intervalo, ¿no? Puede ser que en un intervalo grande sean independientes, pero en uno pequeño sean dependientes. Ahora, si en uno pequeño es independiente, pues en uno más grande, con mayor razón van a seguir siendo independientes. ¿Sí? Si no se parecían en un intervalo pequeño, pues en uno grande tampoco se van a parecer, ya que en el pequeño no se parecen, ¿no? En cambio, si en uno grande no se parecen, puede ser que ustedes restringiéndolo a un intervalo más pequeño encuentren un intervalo donde sí sean iguales. Esa es la idea. ¿Sí? Vamos a mirar la parte de la independencia. La dependencia ya es, con esta igualdad se ve. Ahí está la dependencia. Veamos que son independientes. Entonces, hagamos la combinación. C sub 1 por F más C sub 2 por G igual a 0. Reemplazamos nuestras funciones. Dos incógnitas, dos valores. Voy a tomar estos valores, por ejemplo. Aquí el valor que no se puede tomar es el 0 porque anula la ecuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, para x igual a 1, nos quedaría C sub 1 más C sub 2 igual a 0.
Y voy a tomar un momentico este valor. Ese valor tenemos que cambiarlo ahorita, que estoy tomando. X igual a 2. Nos quedaría 2c sub 1 más 2c sub 2 igual a 0. Ecuación 1, ecuación 2. Bueno, acá si hacemos, si lo escribimos matricialmente, 1, 1, 0, 2, 2, 0, y hacemos reducción, pues a la fila 2 le restamos 2 veces la fila 1 y nos queda 1, 1, 0, 0, 0, 0. Conclusión, se nos fue una ecuación. Había una ecuación que sobraban. Las ecuaciones eran dependientes. Claro, la ecuación 2 es la ecuación 1 multiplicado por 2. Es decir, que la ecuación 2 pues, no nos dice mayor cosa. Según esta reducción, uno podría llegar y concluir que tiene infinitas soluciones. Bueno, ese sistema efectivamente tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Y uno podría decir, si tiene infinitas soluciones, entonces podemos concluir que son linealmente dependientes. Y le quedó mal el ejercicio. ¿Sí? Aunque la teoría dice, no, si tiene infinitas soluciones es porque son dependientes. Entonces, ¿por qué quedó mal? Bueno, quedó mal porque en realidad los valores que usted le dio no son representativos. ¿Qué quiere decir eso? Es que estamos trabajando con una función a trozos. Y las funciones a trozos siempre hay en cualquier teoría que usted vea en la matemática. Bueno, ¿cuál es el problema? Cuando usted toma una función a trozos, tiene que evaluarla en cada uno de los trozos. Si la función tiene 5 trozos, usted tiene que evaluarla, tendría que formar 5 ecuaciones por lo menos. ¿Sí? Una que represente cada trozo. Valor absoluto de X tiene 2 caras. En los positivos se llama X y en los negativos se llama menos X. Estos señores no son representativos porque solo estamos evaluando en los positivos. Y en los positivos, ambas funciones son idénticas, tanto X como valor absoluto de X. ¿Sí? Entonces, este valor no son representativos. ¿Sí? Entonces, simplemente voy a escribir X igual a 1 y X igual a 2. No son valores representativos. ¿Sí? Para valor absoluto de X. Entonces, aquí la idea es darle un valor positivo y un valor negativo para que valor absoluto pueda mostrar sus dos caras. ¿Sí? Entonces, simplemente podríamos cambiar el segundo valor. Bueno, voy a escribir nuevamente el primero. Con el primero nos quedaba C sub 1 más C sub 2X, más C sub 2. ¿Sí? Esa la dejamos, pero entonces quitamos el X igual a 2 y podríamos tomar X igual a menos 1. Donde nos quedaría C sub 1 y el valor absoluto de menos 1. Arriba quedaría aquí quedaría menos C sub 1, porque ese es X, y el otro es el valor absoluto. Este queda C sub 2. Ahora sí estamos tomando valores representativos. 1 y 2. ¿Sí? Esto lo puede meter uno en la calculadora y la calculadora le va a decir solución 0, 0. Cuando la calculadora le da esa solución es porque la solución es única. Bueno, y aquí podríamos hacer la reducción. A la fila 2, súmele la fila 1. Nos va a quedar 0, 2 y 0. Bueno, aunque ese está más fácil hacerlo a mano, ¿no? Voy a escribir a mano. Simplemente voy a escribir a la ecuación 1, le vamos a sumar la ecuación 2. Entonces nos queda que 2 veces C sub 2 es igual a 0. Por lo tanto, C sub 2 vale 0. Y reemplazando en cualquiera de las dos, pues C sub 1 también vale 0. Listo.
Ahí está la única solución. Entonces simplemente pues es darle valores para formar el sistema. Y los sistemas pues siempre van a quedar lineales en este caso. Ah, bueno, mentiras, lineales no, estoy pensando en las ecuaciones lineales, ¿no? Y aquí estamos trabajando funciones arbitrarias. Aunque cuando usted evalúa una función le va a dar un numerito. No, se van a quedar ecuaciones lineales siempre. Bueno, ese es el cuento de la dependencia e independencia. Bueno, para la independencia existe también otra forma de mirar la independencia. No siempre funciona. ¿Sí? No siempre funciona, pero se utiliza bastante en ecuaciones. Casi siempre funciona. ¿Dónde puede fallar? Funciones a trozos, sobre todo. Bueno, para la otra forma es trabajar con el browskiano. Bueno, ¿qué es el browskiano? El browskiano es un determinante que se le saca a una matriz de funciones. ¿Sí? Entonces, a partir de nuestras funciones vamos a crear una matriz. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ciertas condiciones. Entonces, si usted tiene n funciones, ¿sí? F sub 1, F sub 2, hasta F sub n, son funciones definidas en un intervalo en común y intervalo y simplemente. Entonces, definimos el browskiano de las n funciones. Ah, bueno, de las n funciones, ahorita coloco la condición. Como la siguiente función. Y es una función que se saca a partir de determinantes. Entonces, aquí la condición antes de escribir la función. Para poder definir el browskiano, necesitamos una pequeña condición. Las funciones tienen que ser derivables, por lo menos n-1 veces. ¿Sí? Entonces, bajo esa condición podemos definir el browskiano. El browskiano se nota con una W y podríamos agregarle las funciones. Según el orden, pues nos va a dar una función. Bueno, la única diferencia, si usted la ordena de otra forma, puede ser el signo. Bueno, entonces vamos a formar con esas funciones una matriz y a esa matriz le vamos a sacar el determinante. Y el determinante nos va a dar la función browskiana. La primera fila está conformada por las n funciones. ¿Sí? La segunda tiene que ver con las primeras derivadas. La tercera con las segundas derivadas. Y así sucesivamente hasta completar una matriz de n por n. ¿Sí? Para que quede n por n, bueno, la primera podríamos decir que es la derivada 0, entonces sin derivar. Primera fila, derivada 0. Segunda fila, derivada 1. Tercera, derivada 2. ¿Sí?
Entonces la última fila pues tiene que ser una derivada antes a n. Entonces, derivada n-1. Entonces para eso necesitamos que se deje derivar. ¿Sí? Y el determinante pues siempre le arroja a uno lo que uno coloque dentro de la matriz. Si usted coloca números, pues el determinante le da un número. Si coloca funciones, le va a arrojar una función. Si coloca vectores, le va a arrojar un vector. ¿Sí? Entonces el determinante siempre le devuelve a uno lo que uno le coloque dentro. Y eso va a ser una función, y esa función pues también va a estar definida en I. Porque al calcular el determinante, pues el determinante que nos da como resultado una combinación de todas estas funciones, que están todas definidas en I. Aquí es bueno, a veces si uno se acuerda de propiedades de determinantes, pues es bueno. Bueno, ese es el browskiano. El browskiano lo vamos a utilizar para conformar algunos sistemas de ecuaciones más adelante, y con eso vamos a encontrar algunas soluciones. Por el momento lo vamos a utilizar simplemente es para la independencia. Entonces acá viene, antes de hacer el ejemplo viene de una vez con el resultado. Entonces, ¿qué resultado se tiene el browskiano? Bueno, no es mucho lo que se tiene en realidad. El resultado es muy simple. Dice que si el browskiano de f sub 1, f sub 2, hasta f sub n no es la función nula, ni, entonces las funciones son linealmente independientes. Eso es lo único que sabemos. Ahora, ¿qué pasa si el browskiano es igual a 0? Pues no sabemos qué pase. ¿Sí? Algunos dicen, si el browskiano da 0 es porque son dependientes. No necesariamente. ¿Sí? Eso también lo voy a dejar aquí muy claro. Voy a colocar como una nota. Si el browskiano nos da la función nula, no podemos concluir nada. ¿Sí? En forma general. Bueno, uno le puede agregar condiciones, ¿no? Si las funciones son analíticas, entonces podemos decir que son dependientes. Pero tienen que ser funciones analíticas. ¿Qué es que sean analíticas? Que cada una tenga una representación como una serie de Taylor. ¿Sí? Y casi todas tienen una representación como series de Taylor. ¿Cuáles a veces fallan? Funciones a trozos. ¿Sí? Entonces, por lo general, pues cuando da 0, por lo general uno puede concluir que son dependientes. Desde que usted no tenga ninguna función a trozos. Nada raro. ¿Sí? Pero en sí, en forma general, pues no se puede decir nada. Algunos dicen, bueno, pero es que si las funciones son soluciones de una ecuación lineal, entonces ahí podemos decir algo. No, tampoco se puede decir nada. Vamos a hacer un ejercicio con browskiano. Bueno, el browskiano no siempre se puede aplicar, ¿no? Por ejemplo, el último ejemplo que hicimos, que era la función x y valor absoluto de x. ¿Sí? Para estas funciones no podríamos trabajar con el browskiano. Para dos funciones toca trabajar con una matriz de 2 por 2. Primera fila, x y valor absoluto de x. Segunda fila, las derivadas. Derivadas de x, 1. Derivada del valor absoluto de x, valor absoluto de x sobre x.
la que no es derivable en cero. Entonces, como no tiene derivada en el intervalo de todos los reales, pues no se puede aplicar. ¿Sí? Entonces, el browskiano no siempre se puede aplicar. Y si se puede aplicar, pues en realidad no siempre puede decir algo. Vamos a hacer un ejemplo donde el browskiano sí nos diga algo y otro ejemplo donde el browskiano no nos diga nada. Entonces, ejemplo, a trabajar con tres funciones. F, llamar FG, no, la voy a llamar Y sub 1, ¿sí? Suponiendo que ese señor podrían ser soluciones de una ecuación diferencial. Y sub 2 y Y sub 3. ¿Sí? Las funciones están definidas en todos los reales. Entonces, esas tres funciones son linealmente independientes en todos los reales. Y funciones de este tipo vamos a ver bastantes, porque hay muchas soluciones que tienen esa estructura. E a la algo por X. Bueno, esa la podríamos trabajar con browskiano. Entonces vamos a sacar el browskiano de E a la X, E a la 2X, E a la 3X. Si uno organiza estas tres funciones de otra forma, pues simplemente lo que va a hacer es como intercambiar columnas de la matriz que forma. Si usted intercambia columnas, pues el determinante puede cambiar de signo, ¿no? Entonces la diferencia sería el signo. Pero el signo es lo que menos nos interesa acá. Aquí lo que queremos saber es si nos da la función nula, es decir, si todo se elimina o si queda algo. Entonces, el signo es lo de menos. El orden no importa acá en realidad. Entonces, primera fila, las tres funciones. Segunda fila, sus derivadas. Tercera fila, sus segundas derivadas. Listo. Y sacamos el determinante. Aplicar propiedades de determinantes. Voy a hacer una reducción. Con este señor, podríamos eliminar los e a la x que están en la fila 2 y en la fila 3. Si hacemos esas operaciones, el determinante se mantiene, ¿no? Entonces, a la fila 2 le vamos a restar la fila 1 y a la fila 3 le vamos a restar también la fila 1. Entonces, ¿cómo queda la fila 2? Restándole la 1. Pues 0, e a la 2x, 2, e a la 3x. Y a la fila 3 también le restamos la fila 1. Nos quedaría 0, 3, e a la 2x y 8, e a la 3x. Entre más 0, más fácil el determinante. Además, aquí podríamos seguir haciendo reducción para que nos quede triangular. Entonces, con este e a la 2x, eliminamos el 3e a la 2x que está en la fila 3. Entonces, a la fila 3 le restamos 3 veces la fila 2. Nos quedaría 0, 0 y 2. Y ahora tenemos una matriz triangular superior, donde el determinante es el producto de la diagonal principal, según las propiedades de determinantes. Y eso nos daría 2e y sumamos los exponentes, eso nos daría 6x. Y nos dio algo, ¿sí? No se anuló todo, no nos dio 0. Entonces, esa función es una función no nula.
Profesor, una pregunta. ¿Sí? Para ver este determinante yo también podría usar la regla de Sarrus. Pues para este que es de 3×3, pues sí. Recuerde que ese método es para matrices de 3×3, ¿no? En Sí, por general, uno eso. lo que tiene... ¿Cómo? Que ese es para 3×3, por eso. Ajá. Creo que yo lo he visto que a veces lo aplican hasta de 5×5. Entonces no pueden aplicar fórmulas de 3×3 a una de 5×5. Por lo general uno lo que hace es cofactores. Bueno, y ahí está. Entonces, conclusión, son linealmente independientes. ¿Sí? Y las funciones de la forma e a la mx, por ejemplo, siempre van a ser independientes desde que no tengan el mismo valor de m. Aquí está e a la 1x, a la 2x y a las 3x. Si hubieran 4x, un 5x, un 6x, un 7x, un 3 medios de x, les van a ser independientes. ¿Sí? Y vamos a encontrar muchas soluciones que tienen esta forma. Entonces, siempre que el exponente pues, sea diferente, van a ser independientes. Bueno, entonces aquí el browskiano nos dijo algo. Entonces, ahora un ejemplo donde el browskiano no nos diga nada. Entonces, como título, el browskiano no nos dice nada. Entonces, voy a utilizar una función que es solución de una ecuación, que es un ejemplo que hemos trabajado. X al cubo. Y con esa solución podríamos crear otra solución, que es la función valor absoluto de x por x al cuadrado, que es menos x al cubo para los negativos y x al cubo para los positivos. ¿Sí? Esas funciones son linealmente independientes en el intervalo desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Y eso lo puede hacer formando su sistema de 2×2, dándole valores a x, pero tienen que ser valores representativos, uno positivo y uno negativo. Y va a probar fácilmente que tiene un sistema de única solución. A esta se le puede aplicar el browskiano, ¿no? Porque la función y esos dos es derivable, ¿no? Recuerde que para derivar simplemente quítale un momentico el valor absoluto y le queda x al cubo, ¿no? Y la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Y el x al cuadrado usted lo puede escribir como x por x y a una de las x le pone nuevamente valor absoluto. Esa es la derivada, ¿sí? Cuyo dominio también es todos los reales. Entonces podemos aplicarle el browskiano. Entonces browskiano entre x al cubo y valor absoluto de x por x al cuadrado nos da igual x al cubo, valor absoluto de x por x al cuadrado, derivada 3x al cuadrado, derivada 3 valor absoluto de x por x. Determinante. Bueno, una de 2×2, esto es fácil. Producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal colateral. Producto de la diagonal principal, 3 valor absoluto de x, x a la 4. Menos producto de la diagonal colateral, 3 valor absoluto de x, x a la 4. Y se anuló. Nos dio la función nula. Y eso se cumple para todo x en los reales. ¿Sí? Entonces el browskiano dio 0. ¿Qué podemos concluir? Nada.
Pueden ser que sean dependientes, puede ser que no. Bueno, según el enunciado son linealmente independientes. Pero lo que le digo es que hay mucha gente que le tiene demasiada fe al browskiano. Y hay mucha gente que dice que cuando el browskiano da 0, usted puede concluir que son dependientes. Entonces acá hay un ejemplo que muestra que es falso. Si el browskiano da 0, usted no puede concluir que son dependientes. ¿Sí? Hay otros que dicen, bueno, eso puede pasar, pero si las funciones son soluciones de una ecuación diferencial lineal, entonces, si da 0, son dependientes. Bueno, eso también es falso, porque esta función junto con esta son soluciones de un ejemplo de una ecuación diferencial que hemos trabajado. ¿Sí? Son independientes, pero el browskiano nos da 0. Entonces, ¿por qué la gente se suele confundir con lo del browskiano? Bueno, es que hay por aquí un resultado que dice que si las funciones son independientes, dice que son independientes si y solo si el browskiano es diferente de 0 para todo x. Un sí, solo sí. ¿Sí? Y eso también implica que cuando el browskiano da 0 son dependientes, pero eso es bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Bueno, las condiciones de las ecuaciones diferenciales. Aquí voy a colocar el resultado del browskiano para las ecuaciones. Y el resultado tiene que ver con la estructura de la ecuación lineal y sobre todo con el coeficiente principal. Entonces, si y sub 1, y sub 2 hasta y sub n son soluciones particulares para una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n, ¿sí? Y lo más importante de todo, bueno, son soluciones particulares en un intervalo i, ¿no? En i, para una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n. Y a su n de x, ¿sí? Esa es la parte que a todo el mundo se le olvida, porque los libros solamente lo mencionan un momentico y no lo vuelven a mencionar. Simplemente dice, de aquí en adelante toda la teoría vamos a suponer que a su n de x es diferente de 0. Bueno, y los coeficientes tienen que ser continuos, ¿no? Aquí no va un i, sino una coma. ¿Sí? Entonces, esa parte se olvida. Bueno, la continuidad siempre se cumple, ¿no? Pero coeficiente principal, esa es la importante. Entonces, podemos concluir lo siguiente. Las funciones son linealmente independientes ¿sí? Y solo si el browskiano de y sub 1, y sub 2 hasta y sub n es diferente de 0 para todo x en y. ¿Sí? Ese es diferente al resultado que teníamos ahorita. Ahorita era que el browskiano no nos diera la función nula. Que no nos dé la función nula no quiere decir que no pueda dar algún valor de 0. Puede ser que usted saque el browskiano y al final le quede la función x al cuadrado, la cual puede dar valor de ceros cuando x vale 0. Sí, pero no da la función nula.
Este resulta un poquito más, bueno, más bonito en el sentido es que nunca de los jamases nos va a dar cero para ningún valor de x. ¿Sí? Pero siempre y cuando las ecuaciones, bueno, las funciones, eh, bueno, para poder sacar el browskiano, bueno, si son soluciones de la ecuación diferencial es porque son derivables, entonces eso ya viene acá implícitamente. ¿Sí? Y sobre todo aquí lo importante, coeficiente principal diferente de cero. Entonces, un ejemplo donde esto no se cumple. Bueno, no se cumple, ¿por qué? Porque no se tienen las condiciones que dice el enunciado. Es un ejemplo, tenemos que para la ecuación, ahora aquí la voy a tener escrita, ya, x al cuadrado, y2' más 2x, y' más 12y igual a 0. ¿Sí? Y sub 1 igual a x al cubo y y sub 2 igual al valor absoluto de x por x al cuadrado. Son soluciones linealmente independientes en el intervalo desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Pero su browskiano nos da la función nula. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no se cumple el resultado? Pues porque no tiene las condiciones. ¿Qué condición está fallando? Coeficiente principal. Entonces, no se cumple el resultado anterior porque el coeficiente principal puede llegar a ser 0. ¿Sí? Entonces, por eso es que no se cumple. Cuando estemos trabajando en la parte de modelados, pues algo que vamos a tener es que en los modelos el coeficiente principal va a ser una constante, obviamente diferente de 0. Por lo tanto, no solo se va a cumplir lo del browskiano, se va a cumplir que podemos encontrar la solución general. ¿Sí? Voy a colocar aquí ahora un típico ejemplo que suele salir en los parciales de escuela. Bueno, lo voy a colocar como una afirmación. O simplemente pruebe que y sub 1 igual, bueno, voy a llamar mejor x sub 1, o sin nombre de x. Pruebe que el conjunto coseno de 4t, seno de 4t, es un conjunto fundamental de soluciones. Para x2' más 16x igual a 0. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es un conjunto fundamental? Pues son soluciones particulares que forman una base para el generado. Entonces, usted lo primero que debe saber es que aquí en realidad pues existe la solución general.
¿Por qué sabemos que existe la solución general? Pues fácil. Ah, bueno, y esto tiene que ser en un intervalo, ¿no? En el intervalo desde menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué sabemos que existe la solución general? Fácil. Su coeficiente principal es la constante 1, el cual siempre es diferente de 0 en todo el intervalo. Existe la solución general. Y ahora hay que probar que efectivamente es una base. Entonces, lo otro que hay que probar es que efectivamente son soluciones. ¿Sí? Para probar que son soluciones, se puede hacer de dos formas. Una es pruebe cada función. ¿Sí? Entonces, la primera la podríamos llamar x1, coseno de 4t, y la segunda la podríamos llamar x2, seno de 4t. Y hay que reemplazar en la ecuación diferencial y mirar que efectivamente se anula. O puede trabajar con todas a la vez. Mejor dicho, trabaja con el espacio generado, que es la combinación lineal. Bueno, pruebe que su generado, voy a escribir mejor que su combinación es solución. ¿Sí? ¿Cuál es la combinación? Pues combínelas linealmente. La primera le podemos colocar un C sub 1 y a la segunda un C sub 2 y la sumamos. Ese es el conjunto generado, ¿no? Esa es la solución general. Entonces, si usted prueba que la familia es solución, pues cada miembro de la familia va a ser solución. Entre ellos, coseno de 4t y seno de 4t. Y lo último es probar que son independientes. Van verificando que efectivamente es solución de la ecuación. Aquí está la ecuación. Y luego, por medio del browskiano, prueben que son independientes. 2 minuticos y ya vuelvo. Listo, muchachos. ¿Sí les dio? Bueno, voy a suponer que el silencio quiere decir que sí. Derivada de coseno menos seno. Seno de 4t por la interna 4 por C sub 1. Ojo, no vayan a decir que esto es C sub 1. C sub 1 no puede absorber el menos 4 porque C sub 1 también aparece acá arriba, ¿no? Entonces simplemente se ha indicado. La derivada de seno, coseno. Coseno de 4t por la interna que es 4. Y necesitamos la segunda derivada. Derivada de seno, coseno. Y de coseno menos seno. ¿Sí? Y reemplazamos en la ecuación. X2' más 16x igual a 0. Nos quedaría menos 16 C sub 1 coseno de 4t menos 16 seno de 4 C sub 2 seno de 4t más 16 veces la familia sin derivar. Y efectivamente, pues el primero se va con el primero ya cuando usted distribuye el 16 y el segundo con el segundo. Eso se cumple para todo X.
Entonces, efectivamente es solución. Y lo de la dependencia e independencia, pues es muy sencillo, ¿no? Entonces, eso sería lo tercero, ¿no? Entonces, simplemente sacamos browskiano, el coseno de 4t. O sea, aquí como el coeficiente principal es diferente de 0 siempre, pues podemos confiar en lo que nos diga el browskiano. Entonces, multiplicando producto de la diagonal principal, 4 coseno al cuadrado. Menos, dice la fórmula, producto de la diagonal principal menos, entonces queda positivo, 4 seno al cuadrado de 4t. Y eso nos da igual a 4, que no es la función, que nunca de los jamases es igual a 0. Por lo tanto, este símbolo es por lo tanto, matemáticamente hablando, por lo tanto, son linealmente independientes. ¿Sí? En el parcial de escuela a veces salen, dan una ecuación diferencial de, no sé, de orden 5. ¿Sí? Le dice, determine cuál de las siguientes opciones forma un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, ¿qué pasa? Vean por acá 6 funciones. Por aquí le colocan 4 funciones. Por aquí le colocan 5 funciones. Y por acá otras 5 funciones. ¿Sí? Entonces, de aquí, opción A, B, C y D. De acá hay 2 opciones que se pueden descartar inmediatamente. ¿Cuáles? A y B. Muy bien. Estas no van. ¿Sí? Porque ¿qué están preguntando? Están preguntando por una base de un espacio de dimensión 5. Y una base para un espacio de dimensión 5, pues está formado por 5 vectores. Entonces solo le queda la C y la D. Y una, pues debe servir, ¿no? Puede ser que las 5 efectivamente sean linealmente independientes. ¿Qué tal usted haga cuentas y de que estas son linealmente independientes? Y estas también leen linealmente independientes. Entonces, para descartarlas, ¿qué debería pasar? La que no es solución, ¿por qué? La que no es conjunto fundamental, ¿por qué se descarta? Si son independientes. ¿Quién no cumpliría? Esa está muy fácil la pregunta. ¿Qué no debe cumplir una de estas para no ser un conjunto fundamental? Si son 5 y son linealmente independientes, ¿qué le faltaría por verificar a uno? Nada, ni idea. Pues debe pasar que no son soluciones. No hay de otra. Es lo único que faltaría por verificar.
Bueno, y esa es la teoría de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Esa es la estructura de la solución. Entonces, resumiendo, ¿qué necesitamos para una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n? Necesitamos encontrar n soluciones particulares linealmente independientes. Las combinamos y a eso es lo que vamos a llamar la solución. ¿Es la solución general? ¿Quién sabe? Prácticamente todo depende del coeficiente principal. Si el coeficiente principal es diferente de 0, pues podemos decir que efectivamente es la solución general. Si no, pues no decimos solución general, simplemente decimos la solución. ¿Pueden existir familias de más de n parámetros? Si el coeficiente principal es diferente de 0, sí. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Si es igual a 0, que diga. Si es diferente de 0, no pueden haber familias de más de n parámetros. Y tendríamos en ese caso la solución general. Bueno, para terminar la teoría, ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. ¿Sí? De esto podemos decir, bueno, simplemente voy a escribir la estructura de la solución. ¿Qué va a ser para nosotros la solución? La solución de una no homogénea va a ser algo que vamos a llamar y sub c más un y sub p. El y sub c, ¿qué indica? El y sub c es la solución de la homogénea asociada. Y el y sub p hace referencia a una solución particular de la no homogénea. ¿Sí? Entonces, teóricamente, ¿qué hace uno para resolver una no homogénea? Teóricamente, usted primero resuelve la homogénea asociada. Y luego tiene que buscar de alguna forma una solución particular para la no homogénea. Para eso, para encontrar soluciones particulares de la no homogénea, vamos a mirar dos casos, dos métodos, que es el método de coeficientes indeterminados y el método de variación de parámetros. ¿Sí? Eso es en teoría, pero hay muchos ejercicios en la práctica que cuando usted resuelve la ecuación, encuentra todo de una vez. Bueno, ejemplo como para que quede claro. Bueno, ¿y cuándo se tiene la solución general? Pues para tener una solución general necesitamos saber que tenemos la solución general de la homogénea asociada. Es decir, coeficiente principal diferente de 0. Entonces, ahí podríamos hablar de la solución general de la no homogénea. Les voy a colocar aquí un ejemplito. Entonces, ejemplo. Para la ecuación diferencial, aquí tengo una ecuación de orden 3, y3' menos 6y2' más 11y' menos 6y igual a 3x. ¿Sí? Ecuación diferencial no homogénea. La homogénea asociada pues es la misma ecuación quitándole la parte del 3x. ¿Sí? Ese señor tiene como solución, y en este caso va a ser general porque el coeficiente principal es diferente de 0. ¿Sí? Y a la solución es la que le vamos a llamar y sub c. Entonces, ese y sub c consta de tres soluciones particulares. Una es e a la x, la otra es e a la 2x y la otra es e a la 3x. ¿Sí? Ese es un conjunto fundamental de soluciones.
¿Qué hacemos con estas tres soluciones? Las combinamos. C sub 1, C sub 2, C sub 3 y hacemos la combinación. ¿Y qué hacemos? Generamos la solución general. ¿Sí? Ahora, ¿qué faltaría para solucionar la no homogénea? Pues necesitamos una solución particular. Y una solución particular de la no homogénea es y sub p igual a menos 11 doceavos menos un medio x. Por lo tanto, la solución de la no homogénea es de la forma y sub c más y sub p. Entonces simplemente sumamos las dos soluciones. Sumamos la familia y la solución particular. ¿Sí? A veces hacen esto muy bien y cuando llegan acá a escribir la solución, al y sub p le colocan una constante. Si le colocan una constante ya no es particular, ¿no? Entonces, menos 11 doceavos menos un medio x. ¿Sí? Y más adelante vamos a ver métodos para encontrar esta solución particular. Puede ser que con un método encontremos esta solución particular y por otro método encontremos otra solución particular. ¿Qué quiere decir? Que la estructura de la solución no siempre se va a ver igual. Puede ser que la solución particular cambie. ¿Sí? Puede pasar. Bueno, entonces eso es lo que necesitamos. Y bueno, también hay otro pedazo de teoría de las no homogéneas. Algo que se conoce también como el principio de superposición para las no homogéneas, pero eso la mencionamos más adelante, cuando necesitemos hablar de ella. Eso es cuando empecemos a encontrar soluciones particulares. Bueno, esa es la teoría. Y ya teniendo la teoría, pues ya podemos empezar a resolver ecuaciones. Si alcanzamos a solucionar aquí algo. Alcanzamos a ver un poquito hoy. Entonces vamos a hablar ya de las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Superior. Ahí vamos a empezar con el caso más fácil de todo. Es tan, pero tan fácil que los libros por lo general ni siquiera la mencionan, que es las de variables separables. ¿Sí? En primer orden hablamos de variables separables, ¿no? Entonces la idea es que teníamos una ecuación diferencial, algo de la forma de y lo primero que hacíamos era separar los diferenciales, ¿no? De y acá, de x acá, todo lo que tenga y aquí, todo lo que tenga x acá. Bueno, eso se puede hacer en primer orden porque es que la derivada usted lo puede ver, lo puede interpretar también como un cociente de diferenciales. Entonces, en primer orden, eso es válido. El problema es que en orden superior, cuando usted tiene la enésima derivada de y con respecto a x, esto en realidad ya no es un cociente de diferenciales. No se pueden separar los diferenciales. Bueno, es que no hay diferenciales. Hay derivada. Hay una derivada. ¿Cuál? La enésima. Entonces, ¿a qué vamos a llamar de variables separables? Pues debe aparecer la enésima derivada y eso es lo único que hay de y. De resto es todos términos con x. Entonces, acá está su coeficiente principal a su nx y por acá tiene que haber el término independiente. Es una ecuación muy simple. ¿Sí? Nosotros nunca vamos a resolver una ecuación diferencial en forma general. Todas tienen su pero. Todos tienen una característica, una condición, algo que no lo hace general. Entonces, este es un caso particular. Entonces, solo aparece la enésima derivada y nada más. ¿Qué se hace? Pues se toma el coeficiente principal y se pasa al otro lado a dividir. Y el cociente, para que nos quede más simple, lo podríamos llamar como una función fx. Aquí nos queda un fx. Listo. Ya podemos decir que están separadas. Ahora, ¿cómo se resuelve? Pues integre n veces.
Entonces, teóricamente, eso es lo que hay que hacer en una ecuación de orden n integrales. Entonces, teóricamente, en la práctica vamos a ver que ni siquiera en ocasiones hay que hacer integrales. Pero teóricamente ese es el proceso. Entonces, vamos a hacer un ejemplito sencillo. Todo depende también de la primera integral. Imaginen donde la primera sea por partes, entonces las otras también van a ser por partes. Entonces voy a empezar así con uno que no sea tan trivial. Ejemplo, pongamos que nos dicen resuelva. Uno que no sea tan trivial, pero que no se nos vaya a ir todo el resto de clase. Por ejemplo, esta ecuación, una de segundo orden. Y a la x segunda derivada de y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Solo aparece la enésima derivada, en este caso la segunda y no más. Listo, separamos. Y a la x pasa a dividir, que es lo mismo que pasa a multiplicar con exponente negativo. Y empezamos a integrar. Entonces, integral de la segunda derivada, primera derivada. ¿Sí? Y esta integral pues no sale directa. Si fuera directa pues sería demasiado fácil. Se hace por partes. Por cada integral una constante integración. Así es que aparecen las n constantes. En este caso 2 constantes porque son 2 integrales. Entonces por partes. Bueno, aquí al ladito puedo hacer la tabla de por partes. Derivamos el polinomio. Integramos e a la menos x. Derivada de x al cuadrado, 2x derivada de 2x2. Integral menos e a la menos x, e a la menos x, menos e a la menos x. Multiplicamos de forma diagonal con signos intercalados. Más, menos, más. Todos los productos, si se fijan en los signos, son negativos y todos tienen en común e a la menos x. Entonces podemos factorizar el menos y el e a la menos x. ¿Qué nos queda en común? Pues la suma de estos señores. Nos quedaría x al cuadrado más 2x más 2. Más primera constante de integración. Se la llamamos S1. ¿Qué hicimos? Cuando hacemos este proceso, mire lo que pasa. Pasamos de orden 2 a primer orden. Esta es una ecuación que es de variables separables. Ya está separado. Toca volver a integrar. Entonces, en teoría, ¿qué hay que hacer? Para una de orden n, n integrales. Y el proceso en sí es ir bajándole el orden a la ecuación diferencial. Entonces, nuevamente, integrando, ya vamos a tener a y. La integral de y. ¿Eso que es igual? Pues a la integral de menos e a la menos x, que multiplica x al cuadrado, más 2x más 2, más c1. ¿Sí? Y cuando hagamos la integral, pues aparece la segunda constante de integración. Integral de c1, esa no es por partes, este pedazo sí, pero integral de c1, c1x. Escribiendo aquí el resultado, más constante de integración. Y dejo aquí espacio para escribir el resultado de la primera integral que se hace por partes. En el taller hay uno así similar, pero ese ya es de orden 5. Pues queda un poquito más largo. Entonces, derivamos polinomio, integramos exponencial. Derivada del polinomio, 2x más 2, derivada 2. Integral de menos e a la menos x, e a la menos x, menos e a la menos x, e a la menos x. Multiplicamos de forma diagonal signos intercalados. En este caso todos los productos van quedando positivos y todos tienen en particular la exponencial. Y nos queda la exponencial que multiplica a la suma. Aquí se va a escribir la suma. La suma da x al cuadrado más 4x más 6. Listo.
Entonces aquí nos queda como factor común e a la menos x. ¿Qué multiplica? Dejé bastante espacio. Bueno, x al cuadrado más 4x más 6. Más c sub 1x más c sub 2. ¿Y acabamos? ¿Qué tenemos al final? Pues al final tenemos algo con parámetros. Como era de orden 2, dos parámetros. Esta es la solución de la homogénea asociada. Esa ecuación, si usted la deriva dos veces, se anula. ¿Sí? Y es justo lo que tenemos en nuestra ecuación, ¿no? ¿Dónde está la ecuación? Acá. Cuando usted deriva dos veces, ¿qué nos da? Nos da 0. Da la homogénea asociada. Y esta parte es la solución particular de la no homogénea. Cuando usted derive dos veces y reemplaza acá, ¿qué le va a dar como resultado? X al cuadrado e a la menos x. Entonces, esta partecita sería el y sub p. ¿Sí? Entonces, en teoría usted primero halla el y sub c y luego halla el y sub p. Pero en la práctica usted puede hallar los dos a la vez. Bueno, esos variables separables. Es tan simple que los libros ni siquiera la mencionan. ¿Sí? Los libros por lo general empiezan es con este tipo de ecuación. Bueno, no es un tipo de ecuación. Esto en realidad es una técnica. Técnica de reducción de orden. ¿Sí? Para las no lineales, cuando trabajemos no lineales, también la vamos a hacer por reducción de orden. Y también, bueno, vamos a trabajar dos casos. Aquí hay dos casos. Y vamos a trabajar uno. Entonces, caso 1. ¿Sí? Es más, el caso 1 por lo general los libros no lo traen. Caso 1. El caso 1 es si la variable dependiente no aparece. ¿Sí? Llamémosla Y. No aparece. Ecuación diferencial. ¿Sí? Si no aparece Y, pues sí pueden aparecer las derivadas de Y. Tienen que aparecer derivadas de Y. Y el segundo caso es cuando la variable Y sí aparece, aunque en realidad también se puede aplicar cuando no aparece. Pero es mejor si no aparece, aplicar el caso 1. ¿Sí? Voy a escribir este y ahorita escribimos el caso 2. Bueno, la variable dependiente Y no aparece, entonces lo que vamos a hacer es reducir el orden. Entonces para eso vamos a hacer una sustitución. Y la sustitución va a ser U igual a la derivada M de Y. ¿A qué hace referencia al M? Pues M es la menor derivada que aparece en la ecuación. Y con esto lo que va a pasar es lo siguiente. Entonces, empezamos con una ecuación lineal de orden n. Teóricamente, pues se puede escribir de esta forma. Bueno, voy a colocar el y, aunque el y no aparece. Ya aparecen las derivadas hasta la n-1. Ecuación diferencial de orden n. Y con la sustitución, pues nos va a quedar de la forma u. Y el orden de este señor va a ser n-m. Entonces ahora va a quedar x, u y sus derivadas hasta un orden menor de n-m. ¿Sí? Entonces eso es lo que va a pasar. Vamos a pasar de orden n, vamos a pasar a orden n-m.
Esta técnica no se puede aplicar tanto por este momento, pero sí podemos hacer algunos ejemplos. Entonces voy a empezar con un ejemplo en donde vamos a hacer reducción de orden, pero no nos va a servir de nada. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos la ecuación x cuarta derivada de y más 3 segunda derivada de y igual a x al cuadrado. Entonces uno mira, efectivamente no está y. Están solo las derivadas de y, pero no está y. Entonces podemos hacer reducción de orden. Tomamos la menor derivada que aparece, que es la segunda. Ese sería el u. ¿Sí? Pero también necesitamos y a la 4. Entonces, empecemos a derivar para llegar a y a la 4. Primera derivada de u, tercera derivada de y. Y la segunda derivada de u, cuarta derivada de y. Entonces ya podemos reemplazar. Reemplazando nos quedaría x cuarta derivada de y, que es la segunda de u, más 3u igual a x al cuadrado. ¿Sí? Entonces pasamos de orden 4 a orden 4 menos 2, es decir, a orden 2. Y ahí está hecha la reducción. Aunque esta reducción pues tiene un problema por el momento. ¿Cuál es el problema que tiene la nueva ecuación? Pues el problema es que todavía no sabemos cómo se resuelven ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, el problema, aún no sabemos resolver orden superior, a menos que sea variables separables. ¿Sí? O sea que esta técnica no la podemos aplicar hasta que no aprendamos a resolver ecuaciones. Luego, cuando ya está, vamos a hacer un poquito de ecuaciones diferenciales de orden superior, entonces ahí sí podemos aplicar la reducción. Por el momento, la podríamos aplicar siempre y cuando la reduzcan a una ecuación de primer orden. ¿Sí? Te voy a escribir eso. ¿Sí? Entonces, por el momento, podríamos hacer esos ejemplos. ¿Qué necesitamos para que nos dé una de primer orden? Bueno, en teoría, partimos de orden n. Y queremos pasar a orden 1, a primer orden. ¿Sí? Cuando hacemos la sustitución, que es u igual a la m-décima derivada, vamos a obtener una ecuación de orden, teóricamente, y el orden de la nueva es n menos m. Y ese n menos m nos tiene que dar 1. Por lo tanto, el m, si despejamos el m tiene que ser n menos 1. O sea que la menor derivada que puede aparecer es la derivada n menos 1. Teniendo en cuenta eso, solo podemos resolver ecuaciones por el momento que tengan la siguiente estructura. A sub n, coeficiente principal, n décima derivada, a sub n menos 1x, derivada n menos 1. Hasta ahí. Esa es la menor derivada que debe aparecer. Entonces, por el momento, podemos aplicar reducción de orden siempre y cuando la ecuación tenga la estructura que estamos mencionando. Que si ustedes se fijan, es una gotica más general que las de variables separables. En variables separables solo estaba la n-décima derivada. Ahora la acompaña la derivada anterior. ¿Sí? Es una gotica más general. Bueno, entonces lo voy a hacer teóricamente porque acá hay algo que recalcar. Bueno, si uno hace la sustitución, pues u sería derivada de n-1 y también necesitamos la n-décima, que sería la primera de u. Y haciendo la sustitución, nos quedaría
a su nx u' más a su n menos 1 x u igual a gx. Entonces pasamos a primer orden. Y las de primer orden sí las sabemos resolver. Simplemente pues primero necesitamos dividir por este señor. Dividiendo por este señor, la ecuación se transforma, bueno, esto es lo que normalmente llamamos el p de x, y al otro lado nos queda g sobre a su n, que sería el f. ¿Sí? Y hacemos la solución. Entonces, ¿cómo nos queda la solución? Nos queda que u es igual a e a la menos integral de p, que multiplica la integral grande. Más constante de integración. Voy a colocar un C sub 1 porque sería la primera constante que encontramos. Esta es de orden n, debe tener n constantes. Esa sería la primera. ¿Sí? Y usted la resuelve y listo. Pero el problema es que cuando usted la resuelva, pues ahí no termina el ejercicio. Ahí empieza el ejercicio. Porque u es la derivada n-1. Entonces, cuando usted llegue a este paso, esto cuenta como una integral. Ahora, ¿qué le queda? Le queda una ecuación diferencial de variables separables. Hay que integrar hasta que aquí aparezca el y. Entonces hay que integrar n-1 veces. ¿Y por qué integral? Usted lo que está haciendo es reduciendo orden. Entonces cuando usted hizo la reducción, en realidad bajó y usted dice que pasó de orden n a orden 1. Pero mentiras. En realidad usted redujo solo un orden. De ahí en adelante hace integración, integración, integración hasta que llegue al final. Y por cada integral, una constante integración. Y al final le quedan los n parámetros. Entonces, aquí siempre que aparece un C sub 1, un C sub 2, un C sub 3, pues empieza a aparecer con x al cuadrado. Al final va a quedar es un polinomio, como la solución general de la homogénea asociada. Bueno, ¿sí? Alcanzamos a mostrar un ejemplito aquí rápido. Entonces, por ejemplo, hagamos esta misma ecuación, pero vamos a hacer una pequeña modificación para llegar a primer orden. Entonces, aquí la modificación es donde está y2', pues ponerle y3'. Está la máxima derivada y está la que le sigue. Se puede hacer reducción. Aquí hacemos la sustitución, u igual a y3', por lo tanto, u' es igual a y cuarta derivada. ¿Listo? Y reemplazamos x u' más 3u igual a x al cuadrado. Dividimos por el coeficiente principal. ¿Sí? Si estamos pensando en intervalo, como se hizo división por x, no puede decir, oiga, vamos a trabajar con x positivo. ¿Sí? Y si usted se resume a los positivos, que es por lo general lo que uno hace casi todos los ejercicios, pues en los positivos el coeficiente principal ya no puede ser 0, lo cual quiere decir que esta ecuación, o mejor dicho, la ecuación original, tiene solución general en los positivos. ¿Sí? Y usted encuentra la solución. Y a veces esa solución que usted encuentra, usted verifica y a veces le sirve también hasta para los negativos. Entonces, podría emplear el intervalo. Es decir, mire, esta solución también sirve para los negativos. Entonces, digamos que la solución está definida para todos los reales. El problema es que si usted amplía el intervalo, pues ya el coeficiente principal puede valer 0 y por lo tanto ya no puede decir que tiene la solución general, sino que tiene una solución de 4 parámetros, que puede ser la general o puede ser que no. En los positivos sí va a ser la general. Bueno, identificamos P, identificamos F. ¿Sí? Esa integral está muy simple, las podemos hacer de una.
Entonces aquí nos va dando que u es igual a e a la menos integral de p. Integral de p, 3 logaritmo natural de x, que multiplica a la integral grande. Es e a la integral de p, 3 logaritmo natural de x por f, más es 1. Y la integral grande nos daría, bueno, toca operar primero estos señores. El 3 pasa como exponente, esto nos da al final x al cubo, que multiplicado por el x que está ahí abajo nos queda en la integral de x a la 4. Y la integral de x a la 4 es x a la 5 sobre 5. Y aquí afuera también podemos hacer operaciones. Esto nos da x a la menos 3. Y vamos a distribuir, porque aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Porque u es la tercera derivada de y. Entonces lo que hicimos en realidad fue pasar de orden 3, de orden 4 a orden 3. Bueno, distribuyendo nos quedaría un quinto de x al cuadrado más es 1, x a la menos 3. Y empezamos a integrar. Entonces, integrando, integral de la tercera, la segunda. Integral de x al cuadrado, x a la 3 sobre 3, pero hay un 5, sobre 15. Más integral de x a la menos 3, x a la menos 2 sobre menos 2. Pero c sub 1 sobre menos 2 es c sub 1. Más constante de integración. Recuerden, tienen que haber 4 parámetros, 4 constantes. Volvemos a integrar. Integral de la segunda, la primera. Integral de x a la 3, x a la 4 sobre 4, pero hay un 15, de 60. Integral de x a la menos 2, x a la menos 1 sobre menos 1. C sub 1 absorbe ese menos 1. Integral de c sub 2, c sub 2x, más constante de integración. Y por último, integrando, llegamos allí, que es x a la 5 sobre 5, pero había un 60. Más integral de x a la menos 1, logaritmo natural de x. Integral de x, x al cuadrado sobre 2. C sub 2 absorbe ese 2. Integral de c sub 3, c sub 3x más constante de integración. Y acabamos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una parte que tiene constantes. Esta es la solución de la homogénea asociada. Y esta, pues, va a ser la solución particular. Entonces, cuando usted reemplace el y sub c en la ecuación original, pues esa parte se va a anular. Mejor dicho, si usted reemplaza toda esta ecuación, acá, la parte de los parámetros, eso nos va a dar 0. Y la particular es la que nos da x al cuadrado. Eso es lo que queda. Lo otro se anula en la solución general de la homogénea. Bueno, y acá, pues efectivamente tiene que ser solo para x positivos, porque está el logaritmo natural de x. ¿Sí? Bueno, le podría colocar las barritas del valor absoluto, pero de todas formas no puede tomar el valor de 0. Entonces toca tomar un intervalo, pues tomamos los positivos. Pero hay soluciones en donde no queda ningún problema. Usted dice, oiga, esto sirve para los negativos. Y verifica en la ecuación. Y la ecuación se cumple también para los negativos. Entonces usted amplía el intervalo. Usted dice, oiga, la solución me sirve para todos los reales. ¿Sí? Repito, entonces si usted amplía el intervalo, pues el coeficiente principal puede tomar valores de 0, entonces ya no la puede llamar solución general. Esta, con x positivo, es la solución general. Bueno, y ese es el método de reducción de orden. Cuando la variable y no aparece. Y en la otra clase trabajamos el segundo método, que es el que sí aparece en los libros. Y le llaman reducción de orden, pero al final nunca muestran dónde está la reducción de orden. Entonces, en el otro método, en uno de los pasos, toca aplicar lo que acabamos de ver.